Hola, y aquí estoy para hablar del último punto del código de ética de IFCN, que es el apartidismo. Mucha gente me pregunta, bueno, ¿cómo probamos a IFCN que somos apartidistas? Claro, hay muchas cosas, muchas acciones que se pueden hacer y otra vez recomiendo que vean lo que están haciendo otros miembros de IFCN y que se inspiren y adapten esas acciones a vuestra realidad. Pero me gustaría decir primero que, claro, es muy posible mantener una tabla de chequeos. Lo que no quiere decir que si el político A ha dicho tres frases falsas, el político B también tiene que decir tres frases falsas, porque eso sería eh, tocar o manipular la realidad, ¿no? Entonces, pero mantener una tabla, un sistema de interno incluso de cuántos chequeos se ha hecho sobre un tema o sobre otro, puede ser interesante, incluso porque sabemos que los que están, por ejemplo, en el poder tienen más micrófono y hablan más veces, entonces, por supuesto, suelen ser más chequeados. Y esto nos obliga, una tabla con números de así, nos obliga a recordar que también hay que escuchar la oposición en temas políticos. Es importante recordar que el apartidismo en IFCN es un concepto más amplio. No va solo conectado al lado político, ¿no? Entonces, los fact-checkers que están trabajando en temas de medio ambiente o en temas de salud, sanidad, también están obligados a probar que están escuchando todos los lados y chequeando todos los lados y que no están utilizando esa técnica del fact-checking para promover o celebrar alguna ideología, ¿no? Entonces, una tabla que nos pueda ayudar con números no es, claro, la prueba definitiva, pero nos puede ayudar incluso internamente. También internamente sugiero que haya la adopción de lo que en inglés se llama double o triple byline. Eso quiere decir que el artículo del chequeo no se firme únicamente por el reportero, pero también por el editor responsable por la publicación. Y hay muchos medios que incluso tienen dos editores para cada artículo de fact-checking. Eso quiere decir que, bueno, claro que los complots son posibles, pero es muy complicado que tres personas diferentes pues se asocien y decidan hacer un chequeo que esté ayudando a alguien o criticando a alguien todo el tiempo, ¿no? Y claro, está la profesionalidad de todos estos profesionales. Bueno, por fin también hay algunas ideas muy interesantes sobre cómo recibir y entender la crítica que viene de la audiencia. Y este contenido es vital. Yo quiero subrayar el trabajo que hace Lupa en Brasil, por ejemplo, que en 2018 contrató a un ombudsman, ¿no? Una persona para oír y cosechar las críticas que estaban en los emails, en las redes sociales y que producía dos relatorios. Un relatorio interno para ayudar el propio equipo a mejorar su trabajo sabiendo qué tipo de contenido estaba equivocado, qué tipo de contenido no se vio y no se chequeó, pero también una crónica, un texto externo que alimenta la idea de que la crítica, la empresa o la organización de fact-checking la recibe y la considera. Eso también es muy, muy importante, es una observación. Hay varias otras medidas que se pueden tomar. Yo otra vez recomiendo que vean a IFCN y que los miembros de IFCN que entiendan un poco cómo representan su apartidismo, cómo confirman su apartidismo. Recuerdo que el fact-checking, hay muchos intentos de transformar el fact-checking en propaganda y que eso es algo que no deberíamos aceptar y porque justo lo que la propaganda hace es defender un lado y nosotros no hacemos eso. Dejo un abrazo muy grande a todos y hasta el próximo video.